Y como comentamos la vez anterior, hoy vamos a ver la segunda parte del manierismo. El día de hoy vamos a conocer a otros tres pintores muy interesantes ya en una segunda generación, Parmigianino y Bronzino, que nacieron el mismo año. Parmigianino vivió menos años, el Bronzino sí fue de estos pintores de una larga trayectoria. Y finalmente hoy conoceremos a Giorgio Vasari, este tratadista del que les he platicado casi en todas las clases, comentándoles acerca de las biografías que escribió. Y comenzaremos con Girolamo Francesco Maria Mazzola, mejor conocido como el Parmigianino, que significa en español el parmesanito. Primero, porque nació en Parma. Y segundo, porque era un pintor con un aspecto grácil, como lo vemos aquí en este autorretrato, parecía como de menor edad y además era de reducida estatura. Él nació el 11 de enero de 1503, justo como les comento en Parma, y muere en un lugar cerca de Cremona que se llama Casalmaggiore el 24 de agosto de 1540. Inicialmente se forma en esta ciudad de Parma con sus tíos, que eran unos modestos pintores de provincia, y luego continuó su periodo de aprendizaje en contacto directo con este pintor renacentista Antonio Allegri da Correggio. Aquí vemos una imagen de él, de este estilo que tuvo Correggio. Él fue también un artista no tan conocido como los que hemos visto, pero sí influyó con algunas de sus obras en artistas como el propio Parmigianino y otros. El Parmigianino entre 1524 y 1527 se va a vivir a Roma y ahí va a quedar influenciado por los trabajos justamente de los artistas del Alto Renacimiento, que fueron Miguel Ángel y Rafael. Vamos a conocer algunos de los retratos que hizo el Parmigianino y vamos a iniciar justamente con este autorretrato, que es bastante curioso y que cuando llega a Roma lo empieza a mostrar como una presentación para posibles clientes. Es un retrato en un espejo y el cuadro repite tal cual la forma del espejo convexo. Y la intención que tenía el artista no fue la de realizar su autorretrato sirviéndose de un espejo, sino la de dar la ilusión de que el cuadro era un espejo. En la descripción que hace Giorgio Vasari de esta obra, dice que el espejo era un instrumento usado por los barberos. Y eso llama la atención porque significa que en esa época en Italia se ignoraba la tradición flamenca del artificio de este espejo convexo, y en este punto, por supuesto, que era una novedad que estaba introduciendo Parmigianino, lo cual era fundamental. Aquí nos damos cuenta, fíjense, 1524 realiza este retrato, era muy joven, pero sin duda se veía menor de la edad que tenía, y lo vemos un joven que parece muy aniñado y con esta idea de presentarse en este autorretrato, y seguramente que de ahí surgieron algunos clientes. Él se va a destacar en el retrato como este que le hizo a Gian Galeazzo Sanvitale, que era el conde de Fontanelato. En este retrato vemos cómo cada elemento
es valorizado por su aspecto tanto precioso como ornamental. Por ejemplo, la ropa, la armadura, las joyas, pero también la barba. Vean con qué detalle las recrea el parmigianino. Las manos, las expresa sumamente finas y todos estos detalles son extremadamente refinados. Vemos al conde que adopta una pose un tanto rebuscada, gira el busto hacia un lado para mostrar al espectador una moneda donde están grabadas las cifras 7 y 2, que según una interpretación alquímica, estos dos números harían alusión a los planetas de la Luna y de Júpiter, situados respectivamente en el séptimo y en el segundo círculo hermético. También encontramos las columnas de Hércules en la medalla del sombrero, de plumas que lleva el personaje y que también harían alusión a la tradición hermética. Vean aquí, si nos acercamos, encontramos este medallón con esas columnas de Hércules. También vamos a encontrar retratos como este, totalmente ya diferentes al tipo de retrato que habíamos visto hasta hoy, en donde encontramos cómo Parmigianino da cuenta de los recursos que tenía para transmitir los estados de ánimo de los personajes. Estamos ante un joven relajado que mira al espectador de una forma desenfadada. Tenemos la sensación de haberlo sorprendido en un momento de introspección que nuestra presencia ha interrumpido, y son estas interesantes las innovaciones en este género que lanza este artista. Un género que se va a convertir esencial durante el periodo barroco, y aquí vemos ya cómo va modificándose el género del retrato. Aquí encontramos otro ejemplo de un momento crucial en el desarrollo artístico del parmigianino en el género del retrato. Esa extraordinaria intensidad de la expresión del modelo se logra mediante el uso de un lenguaje naturalista. Aquí ya no vemos ningún intento de idealizar el rostro del personaje, pero es al mismo tiempo capaz de transmitirnos esa penetrante perspicacia psicológica con un sutil sentido de inquietud cuando nos encontramos con esa mirada que nos mira fijamente. Ya empezamos a ver cada vez más y más el estudio psicológico de los artistas para este género del retrato. Otro retrato va a ser este de la esclava turca, cuyo título procede de ese curioso tocado que durante siglos se había visto como un turbante. En realidad era habitual entre las damas nobles italianas del principios del siglo XVI y está presente en numerosos retratos femeninos de la misma época. Ese tipo de tocado se conocía como capigliara o balso y se dice que fue inventado por Isabel de Este. Este retrato se cuenta entre los más expresivos, así como el más conocido de este artista. Y aquí encontramos cómo retrata a esta mujer de una manera muy sensual, en donde se ve reforzada por esa mirada fija que tiene en el espectador. Una sonrisa ambigua, la habilidad compositiva que hace de estos ritmos curvilíneos
que enmarcan esta figura. Utiliza una paleta más bien alegre, con mucha atención en los detalles. Bueno, principalmente encontramos el detalle del tocado, también esa mirada sugestiva, bellísima que tiene esta mujer, que nos sonríe, y los detalles del atuendo son extraordinarios. Una de las cosas que caracterizan a este artista va a ser esa estilización que hace sobre todo de las manos, de las figuras. Es uno de los artistas que va a alargar bastante las figuras. Vamos a conocer alguna de la obra mitológica en la producción del Parmigianino. Y comenzaremos platicando acerca de la decoración que hizo al fresco de una pequeña sala dentro de esta fortaleza que vemos aquí en la imagen en torno a 1523. Se trata de la fortaleza de los Sanvitali en Fontanelato. Ahí va a hacer un fresco sobre la historia de Diana y Acteón. Este lugar está bastante retirado, y es en donde hizo el fresco era un tipo de sala tocador de Paola Gonzaga, que era la condesa de Fontanelato. Parmigianino adaptó su decoración a la arquitectura que encontró, que era una bóveda rebajada, esta que vemos aquí en primer plano, que vemos en redondo. Aquí dentro de esto es donde va a realizar ese fresco. Está sostenida por bóvedas más pequeñas colocadas sobre unas lunetas. Y dentro de esta construcción encontramos esta historia en la que, según la leyenda, durante una batida de caza, Acteón sorprendió a Diana en el baño, desnuda dentro de una fuente. La diosa entonces se molestó tanto que transformó a Acteón en ciervo, y sus propios perros, cuando lo desconocen, se lanzaron contra él y lo devoran. Una historia muy triste. Parmigianino representa este mito en las lunetas que se encuentran ahí en esta sala, y vamos a ver en una parte que están estos cazadores que vemos en esta parte de aquí, siguiendo a una ninfa ahí al aire libre. Viene ella con sus perros, lo mismo que los cazadores, y vemos cómo Parmigianino ha elegido este estilo precioso, minucioso, el cincelado de cada elemento, y hay una elegancia extrema de la forma. Parmigianino va a ser este artista, uno de los primeros en que alarga demasiado las figuras, y aquí lo veremos sobre todo en esta historia. Esto que les digo, en esta ninfa perseguida por esos cazadores y los perros. Aquí encontramos a Acteón cuando lo ha convertido en ciervo. Esto es un detalle. Vean la manera, inclusive en cómo realiza los animales, nuestros perros de caza, pero también los representa de una manera sumamente estilizada. Y es interesante porque aquí vemos toda la imagen de este saloncito de Fontanelato, en donde el Parmigianino se va a inspirar en artistas cuatrocentistas como Andrea Mantegna, tomando esa obra de la Cámara de los Esposos en Mantua para realizar esta decoración ahí en Fontanelato. ¿Sí recuerdan esa imagen, ese salón
de los esposos de Mantua, de los Sforza, que en la parte del techo había un óculo, como vemos aquí. En este caso, Parmigianino no representa figuras en el óculo asomándose hacia adentro, pero sí lo adorna con algunas flores y tal. Y toda la historia la va a poner alrededor. Aquí vemos, por ejemplo, a estos cazadores. Aquí es el momento en que Acteón, como ha visto a Diana en una fuente, y tanto se molestó ella, que lo ha convertido en un ciervo. Y cada luneta tiene representados algunos angelotes o putis, como se dice en las alegorías, y uno de estos lunetos, justamente este que vemos aquí a nuestra izquierda, es el retrato de Paola Gonzaga, que se encuentra ahí representada en esa luneta encima de la ventana. Vamos a ver un corto video para poder tener una idea más clara de cómo está decorado esto, porque como es una habitación en redondo, entonces es difícil como poderla disfrutar en una imagen, en una fotografía como las que tenemos aquí al frente. El video, perdón, está en italiano, pero sí que nos hace, como que lo interesante es ver cómo se encuentra toda la imagen y poder disfrutarla de una manera mejor. Vamos a verlo.
Interesante los frescos realizados por el parmigianino. Paola Gonzaga justamente es la esposa del el conde de San Vitali, el que vimos, el retrato que vimos al principio que trae la moneda, y Paola es su esposa. Fíjense cómo en este caso, en esta imagen de Cupido, el artista elige una iconografía muy inusual de este personaje. Es un tema que se conoce como el triunfo del amor, en donde Cupido está tallando su arco para poder tensarlo. Este Cupido de Parmigianino es, como podemos ver, un ser andrógino de espalda, que vemos solamente de la espalda, pero está volteando su rostro en un forzado giro hacia el espectador. Y es un cuerpo de mujer prácticamente, pero el rostro es de un niño, y en medio de las piernas asoman ese par de angelillos, uno con cara de pícaro y a su lado el otro claramente molesto por ese apretón que está recibiendo del primero. Son estas innovaciones, estas maneras diferentes de hacer las representaciones, en donde ya el artista empieza a darles otros toques. Y bueno, los angelitos claramente nos están recordando a esos angelitos traviesos que inició Rafael y que luego estos manieristas siguieron realizando de diferentes formas, y esta sería una de ellas, otro par de angelitos traviesos, o aquí uno que molesta al otro. También vamos a ver dentro del corpus del parmigianino a esta Palas Atenea, o Atenea, que es una de las diosas griegas más importantes y que presenta un gran número de rasgos característicos. Es la diosa de la guerra, de la sabiduría, de la ciencia, además de ser patrona de diversas actividades. En Atenas fue adorada en muchos templos como la deidad tutelar principal. Y vemos que la representa de esta forma característica del parmigianino, con gran estilización en unos tonos que tiene el atuendo verde, que combina muy bien con el dorado, y vemos que tiene sobre la vestimenta, inclusive ella está tocando una especie de medallón en donde está la representación de la ciudad, y vemos la figura alada de la victoria volando con una palma y una rama de olivo, que son las referencias al éxito de Palas Ateneo. Vean qué maravilla, qué detalle del parmigianino. Y la representación de la mano, que es exquisita, sumamente alargada, estilizada. Esta es una referencia al éxito de Palas Atenea sobre Poseidón, esta imagen que vemos aquí, y que son relativas a la propiedad de Ática, de las cuales Atenas era la capital. Estas son algunas de las obras del parmigianino en cuanto a temas mitológicos. Vamos a conocer algunas obras de temática religiosa. Entre ellas se encuentran algunas obras interesantes, como esta pintura de la visión de San Jerónimo, que fue un encargo de María Bufalini para la capilla de su familia política en Roma. Le encargaron al artista para esta obra la presencia de dos santos en la parte inferior: San Juan Bautista, que era el santo del suegro de María,
mientras que San Jerónimo era el santo patrón de su esposo y de su padre. Observamos a la Virgen con Cristo Niño, en donde vemos a Jesús muy alargado, que es la característica principal en la obra de este artista, y en un plano más abajo, a la derecha, encontramos a San Jerónimo dormido, que remite al momento en que en un sueño se le aparece un ángel con una trompeta anunciando el Apocalipsis. Mientras tanto, vemos al Bautista en un primer plano, también muy estilizado, que nos recuerda de alguna manera, sobre todo, el gesto del Bautista de Leonardo. Esta obra de Leonardo con este gesto que hace el Bautista dirigiendo el dedo hacia arriba. Lo mismo hace el parmigianino con su Juan Bautista, pero lo interesante aquí es ver la diferencia de cómo representa el dedo. Vean qué dedo sumamente alargado y así un poco chuequito, a diferencia de cómo lo representa Leonardo con un dedo perfecto, una mano perfecta, pero aquí es donde vemos justo esa idea de lo que es el estilo manierista, una obra como menos realista, podríamos decir, menos, menos perfecta. No buscaban tanto la perfección, sino que más bien como que darle un giro a eso, como más efectista, podríamos decir. El parmigianino también representó otra iconografía que es la de conversión de San Pablo, y también vamos ya viendo cómo estos manieristas se están anticipando a lo que luego veremos en la pintura barroca. Escenas puestas de una manera teatralizada. Y aquí lo encontramos como en esta escena se ha sentado ya, esta escena sobre todo es una iconografía que está dentro de la cultura cristiana, que es la de la caída del caballo, aunque, como describe el capítulo bíblico de Hechos, solo se menciona que Saulo cayó al suelo, cegado por un rayo de luz que procedía del cielo, iniciando su iluminación divina, así como la conversión al cristianismo. No habla, o sea, habla de que iba de camino a Damasco, pero bueno, ya se ha aderezado con toda esta idea de que iba a caballo y tal, y entonces es como una manera en que se reconoce la iconografía de la conversión en realidad será la conversión de Saulo a Pablo, ¿no? Pablo se llamaba Saulo y era perseguidor de cristianos, y yendo de camino a Damasco, una luz cegadora lo tira al suelo y entonces escucha la voz de Jesús que le dice, ¿por qué me persigues? O sea, es decir, ¿por qué persigues a los cristianos, no? Y entonces después claro, cualquiera le pasa eso y se convierte al cristianismo. Y a partir de ahí se vuelve cristiano, y hay dentro de la Biblia las famosas epístolas de San Pablo, que escribe a los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, etcétera, etcétera. Utiliza Parmigianino una paleta bastante colorida, en colores complementarios que contrastan esos colores cálidos de la ropa de Pablo dentro de ese maravilloso verde que adorna este campo y que se equilibra con la figura enorme del caballo. Si observamos, cada uno de los elementos están sumamente estilizados.
Lo mismo pasa con esta imagen de la Virgen con Niño y Santos. Podríamos estar hablando de una santa conversación. También se denomina Virgen de San Zacarías por el santo que aparece en primer plano a la derecha. Por cierto, en una postura poco convencional, porque lo presenta como un poco de espaldas y de perfil, pero no tan de perfil porque sí se le alcanza a ver un poco los dos ojos. Y también se identifica detrás de la Virgen a María Magdalena por esa vasija de ungüentos que carga en su mano. Este cuadro se remonta al periodo en que Parmigianino vivía en Bolonia. Es extraordinaria la manera en que estiliza las figuras. Por un lado, nos presenta una imagen de alguna manera tradicional, en el sentido de que es verdad que todavía continúa colocando a estas ruinas en la parte de atrás un poco para mencionar lo que es el Antiguo Testamento y en primer plano a la Virgen con el niño ya en el Nuevo Testamento. Y llama la atención la figura de San Juanito porque está también, es una figura muy andrógina. Reconocemos que es San Juanito por la vestimenta de piel que tiene y que está abrazando a Jesús, que también es una figura bastante estilizada. Los dos son niños, pero ya habíamos visto desde que inicia el manierismo con Andrea del Sarto, cómo empiezan a hacer estas figuras de los niños tan alargadas que más que niños parecen unos jovencitos. Entonces encontramos a la Virgen, también bastante estilizada, San Cristo Niño, San Juanito, María Magdalena con el ungüento y San Zacarías, que encontramos aquí en primer plano en una postura bastante especial y que rompe un poco con esa perfección que ya conocemos del Alto Renacimiento. Hacia 1530 le encargan a Parmigianino la ejecución de 2 retablos para la iglesia, esta que vemos aquí en la imagen de Santa María de la Estecata. El tema del fresco en la bóveda debía ser la coronación de la Virgen. Pero ¿qué sucedió? Que bueno, primero se puso a realizar algunas otras decoraciones con casetones entre la cúpula principal de la iglesia y la bóveda donde debía de estar la coronación. Y este tema de la Virgen lo dejó para hacerlo posteriormente y la verdad es que nunca la llegó a realizar. De hecho, eso le ocasionó graves problemas. Lo que sí realizó fue esta escena de las 10 vírgenes de Jesús. Las figuras de las vírgenes se conectan entre ellas por un elegante gesto de transmisión de las lámparas, respectivamente encendidas y apagadas. Las mujeres reciben un significado bíblico por su metamorfosis gracias a ese añadido de las lámparas. Las lámparas prendidas van a corresponder a las vírgenes prudentes y las lámparas apagadas a las vírgenes insensatas. Bueno, Parmigianino realizó toda esta decoración que vemos aquí con estos casetones y estas figuras de las vírgenes, unas del lado izquierdo, otras del lado derecho, muy estilizadas. Vamos a acercarnos un poco a ellas. Las vírgenes prudentes están en el muro sur y son las que llevan las lámparas encendidas, son las que vemos aquí a la derecha. Vean cómo se nota que están encendidas las lámparas.
y utiliza la misma imagen para representar a las vírgenes insensatas. Lo único que las va a diferenciar es que en el caso de las insensatas, las lámparas están apagadas y se encuentran en el muro norte. Vamos a acercarnos un poco más para ver con detalle. Esta es parte de las vírgenes insensatas porque, como podemos ver, están apagadas sus lámparas. Pero, perdón, se me fue el dedito. Pero fíjense cómo todo es pintado en el techo. Da la sensación de que hay volumen, pero en realidad todo es pintado, siguiendo un poco eso que hacía, me voy a regresar para verlo mejor, eso que hizo Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, dar la ilusión de monumentalidad, de imágenes que están como muy escultóricas, es a la maniera de Miguel Ángel, pero con este tono muy estilizado que tenía Parmigianino y que se nota sobre todo en esas figuras sumamente alargadas. Otra obra, y es una de las obras más conocidas del pintor, es esta de la Virgen con Niño, que también se conoce como la Virgen del cuello largo, porque efectivamente tiene el cuello muy largo, pero no solamente el cuello, toda la figura de la Virgen, todas las figuras en general que acompañan aquí a la Virgen, que es el niño y esos ángeles, son sumamente alargados. Es decir, a diferencia de otros pintores que veremos hoy mismo, como el Broncino o como el Pontormo que vimos la semana pasada, cuyas figuras son más bien desproporcionadas porque es un cuerpo muy grande con cabezas pequeñas, en el Parmigianino vamos a encontrar una proporción en el sentido que deforma toda la figura, de pies a cabeza. Y encontramos que en el segundo escalón, aquí donde aparece la figura de San Jerónimo, me acerco, encontramos que está firmada la obra y que está escrito, que está, digamos que la traducción sería realizado por Francesco Masole, parmesano, y y ahí la fecha, etcétera. La obra no fue concluida porque muere repentinamente Parmigianino en 1540 y ya no pudo terminar la obra. Le faltaban algunos detalles, sobre todo en lo que se refiere en esta parte de atrás. Si recordamos un poco aquella figura que veíamos la semana pasada del Pontormo, de esa visitación en donde estaban la Virgen con Isabel en un primerísimo plano monumentales, y entonces la perspectiva como que no tenía esa matemática que habían usado los pintores del 480 o del Alto Renacimiento. Un poco Parmigianino sigue esa lógica porque vemos que presenta en un primer plano a la Virgen de una manera escultórica, muy preponderante, y en un plano que podría ser segundo plano, pero por el tamaño se ve demasiado alejado, presenta a San Jerónimo con con un rollo de papel que quizás signifique justamente esa traducción que hizo de la Biblia. Para el historiador de arte Ernest Gombrich, esta composición refleja la pretensión del pintor de ser poco ortodoxo.
Es una composición que se aparta de la solución clásica de perfecta armonía y equilibrio. Y según el crítico Herbert Horn, no hay excelente belleza sin algo extraño y anormal en la forma. Y eso es lo que podemos ver en esta imagen bellísima, por otro lado, del Parmigianino, uno de los grandes pintores manieristas. Nuestro segundo pintor es otro pintor extraordinario que es Agnolo Bronzino. Su nombre era Agnolo di Cosimo, pero se conoce como el Bronzino. Él nació en 1503 en Monticelli y es un lugar que está ahí a las afueras de Florencia. Y es en Florencia donde va a pasar la mayor parte de su vida. Es un amigo muy cercano de Jacopo da Pontormo, uno de los fundadores del estilo manierista florentino que vimos la semana pasada, y también se va a ver fuertemente influenciado por el propio Pontormo y también por Andrea del Sarto. En la obra del Bronzino vamos a ver también influencia de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci, del cual el mismo Pontormo había sido discípulo. Los trabajos del Bronzino fueron muy populares y también influyeron en un siglo de retratos de corte en Europa. Su influencia se puede ver en la ayuda que dio para el nacimiento de la Academia del Diseño, la Academia de Bellas Artes Florentina, junto a su amigo, el pintor y arquitecto Giorgio Vasari. En cuanto a la retratística, vamos a ver algunos retratos en la obra de Bronzino que es realmente excelente. Veamos estos retratos que hace para Bartolomeo Panciatichi y su esposa Lucrecia, que se encuentran en la Galería de los Uffizi, allí en Florencia. Los dos del mismo formato, las mismas medidas, porque era un pendant, es decir, era un par de retratos que debían de estar juntos. Nos presenta a Bartolomeo al frente de una gran arquitectura, y nuevamente encontramos a unas figuras estilizadas. ¿Qué va a pasar con el retrato del Bronzino? Bronzino va a ser un artista que sobre todo le va a dar una gran importancia a los detalles de la vestimenta, más que retratos psicológicos, porque sus retratos son sumamente, o sea, las personas retratadas son muy serias, aunque no idealizadas. Ese es un aspecto importante. Pero lo que trasciende en estos retratos es ese atento estudio que hace de las texturas, que es fantástico. En este caso, vemos las mangas de Bartolomeo Panciatichi, que no tienen desperdicio. Nuevamente encontramos una estilización en la figura. Él se encuentra recargado aquí en una especie de quicio de una ventana y una mirada hasta cierto punto triste, pero gran atención en la vestimenta. Y en el caso de Lucrecia, su esposa, les digo, sus rostros son muy, muy serios, pero con una cantidad de detalles como la diadema, como el bordado del vestido, la cadena, esas mangas sumamente elaboradas, que era la moda del momento. También vamos a encontrar, por ejemplo, cinturones con pedrería, una gran estilización en lo que son las extremidades como las manos. En este caso, vean con qué delicadeza posa la mano en el libro abierto,
pareciera que lo estuviera acariciando simplemente, al igual que su otra mano, portando un anillo y que se recarga sobre el descansabrazos. Los pliegues, el del vestido, en ese sentido, el Bronzino es un pintor de calidades. Un retrato fantástico que realiza el Bronzino es es el de este joven cuya identidad es desconocida. Debió de haber pertenecido al círculo cercano de amigos literarios de Bronzino en Florencia y probablemente tenga justamente un libro de poesía ahí el que tiene en las manos. Y hay que decir que el propio Bronzino fue un poeta y se deleitaba tanto en la belleza del lenguaje como en los detalles ingeniosos y fantasiosos de sus pinturas. Y aquí los espectadores amigos de él habrían apreciado, por ejemplo, esas cabezas grotescas que ay, perdón, de repente se me va mi dedito, pero es que quería acercarme. Vean estas cabezas tan curiosas, tan grotescas que están talladas tanto en la mesa como, vean como en esta silla que solamente casi vemos el descansabrazos. Y la cara casi oculta que vemos en esta parte de aquí, que está enmascarada, sugerida en estos pliegues, aquí podemos encontrar la nariz, aquí vemos como que los ojos un poco alargados, en el pantalón de este joven, y entonces, bueno, pues es un deleite porque de alguna manera se relaciona con esta literatura sobre máscaras, disfraces que contrastan en este caso con el aspecto del joven. Y por otro lado es interesante ver el rostro de este muchacho con una pose muy arrogante, muy altiva, pero vemos que ya no se idealiza tampoco la figura. Encontramos que tiene como un leve estrabismo en este ojo y que no lo oculta el Bronzino al hacer el retrato. Pero además ese detalle de cómo construye el traje del joven es espectacular. La manera, o sea, es un cuidado que tiene el artista. Como les digo, las manos, miren qué belleza cómo las va construyendo. Y bueno, ya ni que hablar de las máscaras que también tienen cantidad de detalles. Y en su posición de pintor de corte de los Medici, fue autor de varios retratos del duque magnífico Cosme I de Medici y de su familia. Tenemos este retrato en donde vemos a Cosme I representado en sus años de juventud y, en palabras de Giorgio Vasari, vestido con armadura blanca y una mano sobre el casco. El retrato ha sido identificado como ejecutado en la Villa Medicea de Poggio a Caiano en 1545 y de hecho es una obra mencionada en algunas cartas. Aquí cabe destacar las calidades de la armadura construida por el Bronzino, que no tiene desperdicios. Es un pintor de calidades asombroso, como podemos constatar en esta bellísima imagen de la armadura. Realmente es un trampantojo, porque efectivamente tenemos la idea de que estamos, casi podríamos tocar el metal con que está hecha esta armadura y vean los filitos que tiene, esos adornos en algunas partes. Es magnífico, es un retrato realizado magníficamente. Y también vuelve a retratar a Cosme I de Medici, en donde lo muestra
como el músico y poeta mitológico Orfeo, después de haber calmado a Cerbero, que vemos ahí, que es el guardián del Hades, en donde Orfeo deseaba recuperar a su esposa Eurídice. Es un retrato altamente sensual del duque joven desnudo que, según los historiadores, podría tener varios significados. Por un lado, mostrar que era una nueva generación Medici, y otra, que es la más probable, que sea mandado a hacer cuando se casó con Eleonora de Toledo en 1539 justamente. Por supuesto que es un retrato, era un retrato íntimo. Cuando lo manda a realizar Cosme I de Medici, pues nunca imaginó que iba a terminar en el Museo de Arte de Filadelfia. Lo mandó realizar al Bronzino para tenerlo en sus habitaciones y que fuera visto por él y por su esposa únicamente. Pero bueno, pues todas estas obras, cuando mueren los comitentes, van a pasar de mano en mano y ahora pues ya se encuentra en este museo, pero es interesante cómo los comitentes podrían pedir cualquier cantidad y te daban cualquier cantidad de ideas a sus pintores. Bronzino fue nombrado pintor de cámara y retratista oficial de la familia Medici en la década de 1540. Aquí vemos retratada justamente a Leonor de Toledo con su hijo Giovanni, retrato que también se encuentra en la Galería Uffizi, en donde vemos que las facciones rígidas de la duquesa y de su hijo apenas si dejan traslucir alguna emoción. Y esta postura denota esa artificiosidad de la etiqueta cortesana. Pero lo que es el vestido realmente impresiona por su perfección. Es de un detalle, de un refinamiento único. De hecho, se dice que es el mismo con el que fue enterrada tras su prematura muerte ocurrida en 1562, tal como se descubrió cuando se abrió su tumba en 1857. Los detalles son extraordinarios. Vean aquí un acercamiento de la recreación de esas texturas. No tiene desperdicio. Los adornos del vestido, los bordados de hecho, está adornado con un cinturón que se dice que realizó Giovanni Bernini, este gran orfebre de la época. Vean el arbolorio que tiene, es impresionante, o sea, es de un detalle, los pliegues, los adornos, es bellísimo. El propio niño, que parece más bien como un adulto pequeño, porque no se ve como niño, pero la recreación de su ropa es muy interesante. Lo mismo sucede con este que hace de María de Medici, en donde también encontramos una belleza de texturas, de cuidado en cada uno de los detalles, desde los adornos que tiene en el cabello, los aretes, el brillo de los aretes, las perlas con las que está compuesto su collar, esa mirada profunda que tiene María de Medici, es de una niña muy bella, como la retrata el Bronzino. Esas transparencias del cuello y esos bordados en un terciopelo verde oscuro en hilo de oro, bueno, como les digo, Agnolo Bronzino es un pintor de calidades. Y esta otra obra, además de que ya vemos el gran cuidado de esas texturas,
ejemplifica esa escasa atención dedicada a los niños en el retrato que había en aquel momento, ¿no? O sea, era, hasta ya la entrada a la ilustración va a haber una variante en la representación de los niños, pero es que estamos con García de Medici, hijo de Leonora y de Cosme I de Medici, era el heredero al ducado de Toscana, y entonces Bronzino anula toda expresión o gesto que permita pensar que estamos ante un niño, pero reproduce con veracidad los rasgos menudos e indefinidos de García, lo presenta con esa misma actitud distante, impasible con la que se caracterizan sus retratos de los adultos de la corte florentina. Pero el vestido, eso es otra cosa. Lleva, bueno, por un lado, la confección del vestido, la recreación de las texturas es impecable con todos estos adornos en hilo de oro precioso, y lleva esa joya que va colgada al pecho, pero que él la está deteniendo con su manita, que erróneamente se ha identificado con un sonajero. En realidad era un amuleto que servía para ahuyentar el mal de ojo, y está compuesto por una arpía que descansa sobre un cuerno. Me voy a acercar todavía más a la joya. Vean, aquí se ve la arpía, aquí se ve la carita, que está aquí en este cuerno, del que pende una piedra preciosa. Estos amuletos con arpías sirenas, por la manera que tiene, eran usados por las mujeres napolitanas para proteger su embarazo, por lo que puede ser que haya sido un regalo a García por su madre Eleonora o por su abuelo, don Pedro de Toledo, que era el virrey de Nápoles. Y en su otra mano tiene una flor de azahar recién abierta, que es el símbolo de la pureza y de la inocencia que eran propias de su edad. Es un retrato bellísimo en ese sentido, de la atención que tiene Bronzino para los detalles. Aquí encontramos otro que le hace a Laura Battiferri, precisamente, que era una poeta y que seguramente fue amiga de Bronzino, que también fue poeta, como lo hemos comentado. Ella nació en Urbino, era hija ilegítima de Giovanni Antonio Battiferri, de Maddalena Cocapani de Carpi, y publicó 2 libros de poesía. El primer libro de obras de la Toscana, que lo publicó en 1560, y el segundo, que se llamó Los 7 Salmos Penitenciales, con algunos sonetos espirituales, de 1564. Ella estaba casada con el escultor Bartolomeo Amanati, con quien compartió su vida hasta su muerte en 1559, mientras estaba compilando su tercera obra, Rimas, que nunca se llegó a publicar. Y al igual que otros retratos del Bronzino, encontramos una gran cantidad de detalles. Primero, la retrata de perfil, un poco recordando las figuras de las monedas, un poco yéndonos a esa manera de retratar cuatrocentista en Italia, pero al mismo tiempo con una maniera del Bronzino, de esos detalles, esas transparencias, esos pliegues de la blusa, del vestido de terciopelo, ese cuidado de los detalles, esa estilización de las manos que les digo, son de una suavidad, en donde vemos cómo abre el libro aquí en una de las páginas en donde se refiere a Laura, a esa Laura de Dante.
En cuanto a la pintura religiosa del Broncino, una de las obras que vamos a ver dentro de este género va a ser esta del Descendimiento de Cristo, que está firmado en la parte de la derecha, en el ángulo inferior, sobre esta piedra que vemos aquí, y que dice Ópera del Broncino Fiorentino. Esta obra inicialmente era un encargo para la capilla de Leonor de Toledo en el Palazzo Vecchio, ahí en Florencia. Pero como gesto político, los Medici se la regalaron al canciller del emperador Carlos V, el cardenal francés Nicolás Perrenot de Granvela. Cuando muere Granvela, la obra estuvo colocada en la capilla funeraria de su ciudad natal en Besançon, Francia, y en esa época todavía estaba completa, porque esta obra es parte de un tríptico cuyas laterales, en una estaba representado Juan Bautista y la otra estaba representado San Cosme, pero la de San Juan Bautista ahora está en el Museo Getty en Los Ángeles, y la de la derecha, en donde estaba San Cosme, ya no existe, o al menos no sabemos su paradero. Es interesante esta obra del descendimiento de Cristo, porque también podría ser una piedad, porque si vemos, está el cuerpo inerte de Cristo en las piernas de la Virgen, representando también una piedad, y lo tiene sostenido del lado izquierdo el evangelista, y del lado derecho, sosteniendo sus pies, la Magdala. Pero lo que llama la atención, bueno, por un lado, es esos ángeles que están en la parte de arriba que llevan los símbolos de la pasión de Cristo, que es la columna donde fue azotado, la cruz donde fue crucificado, y el angelito de en medio que lleva tanto la lanza como la esponja, que con esa con ese agridulce que le dieron a Jesús. Y si nos acercamos, llama la atención la manera en que retrata a varios de los personajes. Son personajes con vestidos de una manera muy lujosa. Las telas de terciopelo, las mujeres muy decoradas con decoraciones en la cabeza, con vestidos muy elegantes. La paleta es apastelada, pero siempre con un gran cuidado en los detalles. Y vemos a este personaje que probablemente se trate de José de Arimatea, que tiene otros símbolos de la crucifixión, como son las pinzas y los clavos con las que fue crucificado Jesús. Pero el cuerpo de Cristo es un cuerpo muy estilizado, muy, muy bello. Me voy a regresar al anterior para verlo completo. Vean cómo estiliza la figura, sigue esa estilización muy manierista, un poco en serpenteo, lo que encontramos en esta obra del Broncino. Entre 1541 y 42, paralela a esta obra del Descendimiento, realiza para el Palazzo Vecchio, ahí en Florencia, este fresco que ocupa toda la pared izquierda de la capilla denominada de Leonora de Toledo, en el segundo piso del Palacio Vecchio, que entonces era la residencia de los Medici.
Algunas de las figuras están claramente inspiradas en Miguel Ángel, por supuesto. Nos recuerda ese pasaje que Miguel Ángel hizo en la Capilla Sixtina del diluvio, pero en este caso lo que está retratando el Broncino es el pasaje del Mar Rojo. Narra ese conocido pasaje en que los israelitas, guiados por Moisés en su ida de Egipto, llegan ante las aguas del Mar Rojo. Detenidos por el obstáculo, este pueblo es alcanzado por los egipcios. Sin embargo, con inspiración de Dios, Moisés extiende su mano sobre el mar, levantándose un fuerte viento que divide las aguas. De este modo, los israelitas consiguen cruzar el Mar Rojo y por el contrario, cuando Moisés volvió a extender la mano sobre las aguas, éstas retornaron a su estado natural, sumergiendo por completo al faraón y a su ejército que se habían lanzado a su persecución. Y esto es lo que nos retrata en este fresco a la maniera del gran Miguel Ángel del Alto Renacimiento, pero con el estilo del Broncino. Y vamos a encontrar nuevamente, y así podemos identificar claramente lo que significa manierismo con esta obra de la Sagrada Familia, en donde encontramos un guiño hacia dos grandes artistas del Alto Renacimiento. Fíjense cómo sigue en la posición de la Virgen la que hizo Miguel Ángel hacia 1503 en el Tondodoni. La manera en que está representadas, o sea, la posición de la Virgen es prácticamente la misma. Sin embargo, en la colocación del Niño Jesús, San Juanito y San José, como que se inspira más en la imagen de Rafael, la Virgen de la Rosa, que hizo en 1517. Broncino, en 1555, inspirado en estos dos grandes maestros del Alto Renacimiento, realiza esta obra magnífica ya con su estilo muy particular. Vamos a ver una obra, una tabla, es una interesante alegoría, una de las obras más conocidas de Agnolo Bronzino, que según Vasari, esta tabla fue encargada por justamente Cosme I de Medici en homenaje a Francisco I, rey de Francia. El significado de la representación es la celebración del amor sensual, como podremos apreciar en la actitud que tiene Cupido hacia Venus. Hasta hace algún tiempo la diosa estaba cubierta por un velo púdicamente añadido que fue retirado a raíz de su restauración. Entonces vemos a ese Cupido alargado, muy estilizado, lo vemos de espaldas y con un movimiento bastante forzado, besa a Venus. Esta obra está repleta de alusiones y alegorías, dictadas sin duda por la compleja cultura mitológica de los literatos de la corte. Vamos a analizar estos personajes que se encuentran ubicados en la obra. Vemos a la derecha del cuadro ese amorcillo que representa la alegría del amor y está a punto de lanzar pétalos sobre los amantes. Y detrás del amorcillo encontramos a una muchachita con un rostro muy inocente, pero que tiene cuerpo de reptil. Sus manos están pintadas en posición invertida. Es que seguramente
se trate del engaño que acompaña siempre a las historias del amor carnal. Invertida quiero decir que la mano derecha debía ser la izquierda y viceversa. Vean, esta se ve para el lado contrario, y eso los historiadores lo consideran como el engaño, como la representación del engaño, porque además tiene una lógica, porque vean que tiene ese rostro muy tierno de que no rompe un plato, y sin embargo su cuerpo es de reptil y termina con una cola del reptil, pero además con unas patas de un animal de rapiña. El engaño de la pasión también se revela incluso en el gesto que tiene Cupido, que por un lado se está aferrando a la diadema de Venus, que intenta sustraerla, mientras la está besando. Y Venus, unida a Cupido en este abrazo sensual, también está tomando la flecha del dios, que es un gesto que alude también al engaño de la pasión. Por eso es que la obra es una alegoría del amor carnal. Es lo que está tratando de transmitir. Encontramos en la parte de arriba a este hombre barbudo y alado que se dispone a cubrir toda la escena con una tela azul ultramar para indicar que el tiempo borra toda pasión. Esta alegoría es propia de la Contrarreforma, que bajo el ilusorio semblante de la belleza y el placer se ocultan los vicios que estos generan. Y reconocemos a este que se Cronos como el dios tiempo, porque vean aquí el símbolo del reloj de arena, con lo cual podemos identificar. Del otro extremo vamos a encontrar en la parte alta a esta figura que representa el olvido. Le falta la parte superior de la cabeza, que según algunos eruditos coincide a la parte del cráneo donde se encuentra la memoria. Posiblemente este personaje quiere esconder la verdad o destapar la escena de lujuria. Sin embargo, el Padre Tiempo lo impide con ese manto. Vean que el manto que está, aquí lo podemos ver con la imagen completa, Cronos está tapando de tapar la figura, y esta figura que representa el olvido trata de destapar la escena, pero el Padre Tiempo se lo impide. Y en la parte baja, o sea, en la parte más baja de esta figura encontramos en un segundo plano a este personaje, pareciera una mujer que está rabiosa, gritando, se coge la cabeza entre las manos. Los historiadores dicen que el amor sensual lleva a la desesperación a los amantes, y entonces en ese sentido se interpreta como los celos. Recientemente se ha identificado también lo mismo que el anterior con la personificación de la sífilis, que era una auténtica epidemia en la Europa del siglo XVI. Todo esto comentado en el catálogo del Museo, de la Galería de la National Gallery de Londres. Ahí es donde se encuentra documentada la escena, porque es ahí donde se encuentra esta obra del Bronzino. Además, hay otros elementos que encontramos aquí en la parte de abajo, que es la paloma, y que la paloma es un símbolo de Venus, o estas máscaras, que también pues es una parte de representación teatral. Venus trae en la mano la manzana de la discordia, esa manzana de
de ese mito de cuando le es entregada a ella por ser la mujer más bella, y entonces aquí tiene ese símbolo de la manzana de la discordia, en este caso París, que tenía que elegir entre tres diosas quién era la más bella, decide entregársela justamente a Venus. Entonces también trae ese elemento adicional. En fin, es una alegoría en donde hay cantidad de símbolos que para los historiadores tienen que ver y están relacionados con el amor carnal y todo lo que esto produce, y que el amor finalmente va a pasar y van a aparecer el engaño, la traición, los celos, etcétera, etcétera. Y va a pasar porque también se encuentra representado ahí el tiempo por Cronos. Con esta imagen terminamos la parte de Broncino y vamos a conocer a este personaje, Giorgio Vasari, del que hemos platicado en varias, bueno, no platicado, pero sí mencionado en varios momentos, porque él fue un escritor de las biografías de todos estos artistas del Renacimiento. Él nació en Arezzo en 1511 y murió en Florencia en 1574. Pero además de escritor, fue pintor, fue arquitecto, fue conocido especialmente por esta obra de la vida de los más importantes artistas del Renacimiento italiano. Dedicado al arte desde niño, se traslada a Florencia, donde trabaja en el estudio de Andrea del Sarto y pasó a ser protegido de la familia Medici. Entre las pinturas que se han conservado destacan los frescos del Palacio Vecchio en Florencia y los del Vaticano en Roma. Como arquitecto, su obra principal fue el Palacio Los Uffizi ahí en Florencia. Y ahorita hablaremos de eso. Él, además, como les digo, va a destacarse sobre todo por esta obra que realiza, una obra biográfica de un valor inestimable de las vidas de los más excelentes pintores, escultores o arquitectos. A veces simplemente las vidas de Giorgio Vasari se sabe de qué estamos hablando. Es un libro que dedicó a su amigo y mecenas, el duque de Toscana, Cosmo I de Medici, y describe la evolución de Italia y del Renacimiento a través de estos grandes artistas de la época. Y habla desde los principios del estilo bizantino de Cimabue hasta la cumbre con Miguel Ángel, con lo cual nos ayudan a establecer lo que fue históricamente el Renacimiento, como ya hemos visto en todas estas clases que hemos hablado de este tema. En este libro habla sobre todo de artistas florentinos, introduce el estilo enciclopédico de biografías, enriqueciendo el registro con anécdotas sobre la personalidad de las artistas, muchas anécdotas inventadas por él. Algunos de sus cuentos han sido reconocidos como falsos o por lo menos exagerados por críticos modernos, pero es una obra que es una especie de Biblia del arte del Renacimiento. Comenzó a escribir estas biografías en 1543 y después de 20 años se publicó una segunda edición. Como arquitecto, se va a destacar por esta obra principal, que fue el Palacio Los Uffizi en Florencia, que es un edificio de un clasicismo simétrico y muy elegante, como podemos ver. Fue realizado para las oficinas, de ahí el nombre de los Uffizi, que significa oficinas. Actualmente, como todos sabemos, es una de las galerías
más importantes de Europa. Y también en 1559 realiza el corredor Vasariano porque lo diseñó. Es un largo pasaje que conecta los Uffizi con el Palazzo Pitti atravesando el Ponte Vecchio. Es bien interesante, no sé si ya lo abrieron, lo cerraron en el 2019 para una remodelación, se atravesó la pandemia, se atrasaron los trabajos, supuestamente iban a estar en 2021, luego se fueron a 2022. Total que no sé si ya a esta fecha ya esté abierto el corredor Vasariano, pero sí es interesante conocerlo un poco por dentro porque es muy largo, creo que más o menos son 2 kilómetros los que tiene de extensión. Entonces vamos a conocerlo un poco más. Il Corridoio Vasariano. Esta es la ciudad de Florencia, capital de la región de Toscana, en Italia. Seguramente muchas veces hemos visto imágenes del casco histórico, del Duomo, del río Arno y del famoso Ponte Vecchio, sin duda uno de los símbolos de la ciudad. Lo que pocos saben es qué destino tiene y tuvo esa planta alta con aventanamientos que corre a lo largo del puente. Hoy hablaremos del Corridoio Vasariano. Se cree que la existencia del puente se remonta a la época de la fundación de la ciudad por parte de los romanos, en el siglo I a.C., y desde entonces fue muchas veces destruido y reconstruido. El actual Ponte Vecchio fue proyectado por Taddeo Gaddi en 1345. Un siglo después, se ubicaron a lo largo de ambas caras del puente puestos de venta de carne, por lo que la estructura se convirtió en un lugar sucio y maloliente. En el siglo XVI llega al poder de Florencia un nuevo integrante de la antigua y poderosa familia de los Medici, Cosimo I, que no solo será trascendente en el destino de la ciudad, sino que además convertirá la región en el Gran Ducado de Toscana. Cosimo I se casa con la noble Leonor de Toledo, hija del virrey de Nápoles. La joven y rica esposa se niega a vivir en el Palazzo Vecchio, que considera un lugar anticuado y no aceptable para que crezcan y se eduquen sus hijos, por lo que comprará un enorme palacio renacentista en el Oltrarno, el Palacio Pitti. A mediados del siglo XVI, Cosimo I encargó al arquitecto Giorgio Vasari obras de modernización, entre ellas las nuevas oficinas administrativas, el Palacio de los Uffizi, hoy convertido en una de las galerías de arte más importantes de Italia. Para recorrer los 1000 metros que separaban la sede de gobierno con el Palacio Pitti, y para ofrecerles al gran duque Cosimo I y a su familia comodidad y seguridad, en 1565 Vasari proyectó y construyó en solo 5 meses un corredor que parte del Palazzo Vecchio, pasa por la Galería degli Uffizi, atraviesa el río Arno sobre los negocios del lado este del Ponte Vecchio, pasa por el frente de la iglesia Santa Felicita y en este punto la galería tiene un balcón que mira al interior de la iglesia que permitía que la familia del Gran Duque pudiera presenciar las celebraciones sin mezclarse con las masas. Y finalmente llega a los jardines de Boboli y al Palacio Pitti. Años después, en 1593, el sucesor del gran duque Cosimo I, su hijo Fernando, ordenó el desalojo de los puestos de los carniceros que ocupaban el puente, y estos fueron reemplazados por talleres de orfebres que continúan en la actualidad fabricando y vendiendo joyas. Hasta no hace mucho tiempo, el corredor se podía visitar ya que se usaba como galería de arte. Hoy, el Corridoio Vasariano está siendo reestructurado y en el año 2021
reabrirá sus puertas y permitirá a los visitantes realizar el atractivo recorrido. Pues muy interesante, pero creo que todavía no lo abren o al menos no hay información relativa a su apertura. Pero como ven es interesantísimo Vasari como arquitecto. Pero también, como les digo, fue pintor, aunque no muy destacado. Entre sus retratos encontramos por ejemplo, digo, no fue de los más destacados pintores manieristas, pero eso no quiere decir que fuera malo, como podemos ver en este retrato que le hace al duque Alejandro de Medici. Como buen manierista va a deformar figuras, las va a hacer estilizadas, alargadas, va a tener cuidado de detalles, como podemos ver aquí. Alejandro de Medici fue un político florentino, fue primer duque de Florencia, educado junto con sus primos Cosme I de Medici y Lorenzino de Medici. Él ascendió al poder en 1531, pero 9 meses después de este nombramiento va a morir en manos de su primo, lo va a asesinar Lorenzino, su primo, quien conspiraba para restablecer la república. Y finalmente el Lorenzino pues fue también destituido por Cosme I de Medici. Vasari también va a retratar, además del encargo de Alejandro de Medici, esta pintura que representa al gran Lorenzo el Magnífico. Podemos ver en el fondo de la imagen algunas alegorías alusivas a las virtudes del Magnífico y sus victorias sobre el vicio explicadas con precisión por el propio Vasari en su libro. Y él mismo hizo este autorretrato, entonces podemos tener una idea de cómo fue Giorgio Vasari y vemos que era un pintor manierista. Vean ese retrato, ya podemos reconocer el estilo manierista. En su casa que tenía en Arezzo se convirtió en Museo Casa Vasari, porque ahí Giorgio Vasari compró el edificio en 1511 y ahí trabajó en la renovación y decoración con la ayuda de sus alumnos entre 1542 y 48. Es uno de los pocos ejemplos que se conservan de una casa de artista del Renacimiento tardío. Se distribuye en 3 plantas, tiene un jardín colgante y en el primer piso se encuentra el apartamento con la habitación de la fama y las artes. Encontramos también la habitación de las musas, la habitación de Abraham y la sala de la chimenea, todas decoradas con frescos y témpera de Vasari y algunos de sus alumnos, con temas alegóricos y de celebración. Las salas albergan también unas 150 pinturas del siglo XVI, procedentes de los depósitos de las galerías de Florencia, que documentan la obra de algunos artistas formados en la escuela de Vasari y el entorno en el que vivió y trabajó el artista. Aquí vemos una de las salas y les amplié este detalle, que es esta pared que vemos aquí, en donde hay un trampantojo, la idea de que hay una puerta abierta hacia la que se puede entrar, y encontramos a una mujer aparentemente leyendo, o a un personaje, no se sabe si es hombre o mujer, probablemente un hombre, que está frente a una ventana. Estos trampantojos que ya para entonces todo el mundo le gustaba de hacer, digo, todos los pintores, por supuesto.
Y también está este fresco de la virtud, la envidia y la fortuna, que está también en este salón. Aquí a nuestra derecha se los puse más amplio, en donde vemos que estas tres alegorías, la virtud, la envidia y la fortuna, se disputan la primera posición y están pintadas de forma que cada una parece ser importante cuando es vista desde diferentes ángulos. En fin, que encontraremos una serie de pinturas, de frescos sobre todo, pero también pinturas, por ejemplo, estas que vemos aquí, marcadas de varios artistas, como les comentaba, que fue adquiriendo Vasari, pinturas del siglo XVI, que provenían de depósitos de galerías de Florencia, y que algunas de estas fueron pintadas por artistas que se formaron justamente en su escuela. Vasari tuvo un taller muy grande porque tenía muchísimo trabajo, ya les digo. Siendo el arquitecto, pues tenía trabajadores de la construcción para que elaboraran sus proyectos. Siendo pintor, tenía también colaboradores para sus frescos. En el Palacio Vecchio, que es uno de los monumentos civiles más destacados de la ciudad de Florencia, también encontramos frescos de Vasari. La construcción del Palacio Vecchio inició en 1299 con planos del arquitecto Arnolfo di Cambio. En 1314, los dirigentes de los gremios y los máximos representantes de la justicia establecieron su sede aquí en este palacio en su calidad de gobernantes, y tuvo diferentes nombres el palacio a lo largo de los siglos. Se llamó Palacio del Pueblo, Palacio de la Señoría, Palacio de los Priori, Palacio Ducal, y todos estos nombres reflejan esos cambios arquitectónicos y de uso que se produjeron en las centurias siguientes. Y una de las estancias más imponentes que se encuentran en el Palacio Vecchio es la sala de reuniones del Consejo General del Pueblo, que estaba integrado por 500 representantes de ciudadanos y que fue instaurado en 1494 por Savonarola. De ahí que se conozca como el Salón de los 500. En esta sala de los 500, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel habían concebido diseños para la decoración de la sala en esas famosas batallas que vimos copias tanto de la batalla de Cassina de Miguel Ángel y la de Anghiari de Leonardo. Obras que no se llegaron a realizar. El aspecto actual de la sala está considerada como una obra relevante del manierismo y se debe en lo esencial justamente a Giorgio Vasari. Las pinturas que están aquí son realizadas, todos estos frescos que vemos aquí fueron realizados por Vasari y sus alumnos. Las pinturas del techo representan episodios destacados de la historia de Florencia. Grandes frescos de batallas adornan las paredes laterales y rememoran los éxitos militares de Florencia frente a Pisa y Siena. Finalmente, ya que Leonardo y Miguel Ángel no hicieron sus frescos, le tocó a Vasari hacer estos frescos de las batallas. Entre ellos encontramos adornos en paredes, en techos, en varios de los salones decoradas como vemos aquí en la imagen. Por ejemplo, también encontramos aquí el emperador Maximiliano levantando el cinto del Livorno.
En 1496, este emperador, en nombre de Pisa, asedia Livorno, muy cercano a Florencia. Y esta obra representa el momento en que levanta el sitio en este lugar. Es una de tantas batallas a las que se enfrentaba la Italia de la época, que es puras batallas lo que va a representar en el Palacio Vecchio. Por ejemplo, este techo, vemos historias que corresponden al periodo de Cosme el Viejo. Como miembro de los 10 de guerra, se opuso al régimen oligárquico por entonces establecido en Florencia, en el que prevalecía la familia rival de los Albizzi. La influencia de Cosme el Viejo, dotado de un excepcional sentido político, adquirió más importancia cuando el jefe de la oligarquía, Rinaldo degli Albizzi, lo hizo arrestar en 1433 y lo acusó de malversación de fondos. Entonces fue encarcelado en el Palacio Vecchio y enviado al exilio durante 10 años. Cosme se va a Venecia, es apoyado por el Papa Eugenio IV y no pierde el contacto con sus partisanos. Su enemigo Albizzi mantuvo un duro enfrentamiento con sus enemigos, pero ni su prestigio ni su dinero intimidó a sus adversarios, y un año más tarde, en 1534, Cosme consigue anular la pena, por lo que regresa a Florencia triunfante y aclamado por su pueblo. Y es justamente la parte central en donde vemos el regreso de Cosme el Viejo en su caballo y recibido por toda la gente que lo aclamó. Giorgio Vasari también representó escenas de la vida de uno de los Medici más importantes para Florencia en el siglo XVI, Lorenzo el Magnífico, a quien vemos aquí también de regreso a Florencia después de un viaje que hace de campaña y que es recibido con algarabía por los florentinos. Un poco se repite lo que había sucedido con su padre. Hay otras imágenes realizadas por Vasari en el Palacio Vecchio, y también ahí vamos a encontrar el estudiolo de otro duque de Florencia, que fue Francisco I de Medici, en el que el gran duque se dedicaba a sus actividades e intereses privados. Y aquí se emprendió un ambicioso plan decorativo en el que participó lo más granado de los pintores manieristas del momento, por supuesto, encabezados por Giorgio Vasari, que se encargó de la dirección del proyecto. Y fue ayudado por los humanistas Giovanni Battista Adriani y Vincenzo Borghini. Este gabinete, esta imagen que vemos del lado derecho, es el estudiolo. Era parte del despacho, en parte era laboratorio, en parte era escondite, gabinete de curiosidades. Era un lugar en donde el príncipe practicaba la alquimia, disfrutaba de su colección de objetos raros, estaba rodeado de una serie de lienzos temáticos de gran tamaño, basados en las piezas que la colección abarcaba. Los muros del estudiolo contienen 34 pinturas con temas mitológicos, religiosos y representativos de las actividades humanas más diversas. Es un lugar extraordinario. Aquí una que otra pintura será de Giorgio Vasari, pero aquí trabajó con colaboradores. El último trabajo de Vasari pintor se realizó en 1572. Bueno, comenzaron los frescos en 1572 en pleno manierismo,
y un siglo después de la conclusión de las obras de albañilería. Cosme I de Medici eligió el tema del juicio final para decorar esta enorme cúpula y le encargó la tarea a Giorgio Vasari con la colaboración de Vincenzo Borghini para la elección del tema iconográfico. Giorgio Vasari solamente logró terminar la primera parte del trabajo porque muere y quien continúa el trabajo va a ser Federico Zuccari, que va a terminar las otras partes. ¿Qué es lo que hace Giorgio Vasari? Nada más la primera parte, lo que se encuentra cerca del óculo de la cúpula, la parte superior cerca de la linterna, en donde va a representar a los 24 ancianos del Apocalipsis. Fue acabado por Vasari antes de su muerte en 1574. Y a continuación, Federico Zúcaro y otros colaboradores realizaron las demás pinturas. Y aquí es importante destacar que Giorgio Vasari utilizó para sus imágenes la técnica del fresco. Entonces, por eso es que vemos, Federico Zúcaro, realizó sus representaciones en seco y por eso se ven los colores diferentes. Son más consistentes los de Giorgio Vasari y los de Zúcaro son más apastelados justamente porque fueron realizados en seco. Entonces, como les comento, Vasari representa a los 24 ancianos del Apocalipsis y enseguida vienen coros de ángeles. En la parte central vemos a Cristo a Cristo, María, como el juicio final. Están los santos, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, las beatitudes. En la parte baja encontramos a los pecados mortales y al infierno, o sea, esta parte de aquí va a ser el infierno y las representaciones de los pecados. Son pinturas consideradas las mejores obras de Zúcaro. Sin embargo, como podemos ver, la calidad de la obra es desigual, primero por la técnica que utilizó, que fue en seco, mientras Vasari utilizó el buon fresco, y luego también debido a diferentes colaboraciones de artistas varios que también utilizaron diferentes técnicas. Entonces eso hace que sea desigual este trabajo de pintura. Sin embargo, es magnífico una vez que está uno ahí y se encuentra con esta imagen bellísima de la cúpula del interior del Duomo de Florencia. Con esta imagen vamos a terminar esta clase, que fue un poquito larguita porque vimos a estos tres artistas con una cantidad de obra, pero pues espero que les haya gustado.